Hoy teníamos previsto seguir con el capítulo 8 del librito 2 para profundizar toda la parte de Book Down. Pero viendo un poquitito el material ese, yo decidí cambiar y agregar un documento que creo que lo puse, que es el que voy a abrir ahora y voy a presentar ahora. Bueno, y el que voy a presentar ahora es este libro, que viene bien por varios motivos. Porque obviamente tendríamos que empezar a meternos con el tema estadística. Pero yo no voy a seguir el orden de este texto que escribí el 2020, en agosto. Cuando yo escribí esto, dije, hay muchos temas que yo no tengo escritos en detalle en los libritos, primera parte, segunda parte, etcétera, que son anteriores. Y dije, voy a escribir temas sueltos, y este es uno de ellos, estadística en R. Obviamente para mí es lo ideal como lenguaje para usar. Pero en vez de ir desde el principio, que a lo mejor lo vemos hoy si tenemos tiempo o no, vamos a ir al anexo, a uno de los anexos, el anexo A, que es el paquete ggplot2. Una vez que avancemos por acá, vamos a volver a ir al libro, al capítulo 8 de la segunda parte del libro, que usamos la clase pasada. Acá vuelvo a poner el link para el cheat sheet o data sheet, que ya se lo mostré y lo hemos mostrado, pero este es el PDF en español, que es el que uso, porque acá está contado con lujo de detalles y me gusta más que cómo está escrito en el libro, en la segunda parte del libro. This sheet, este PDF, en esta acá está mostrado en estado. Ya lo empezamos a contar nosotros la clase pasada, pero lo contamos muy por encima. Creo que nos quedamos con esta parte, inclusive nada más que esta parte. Pero ahora acá, como vamos a poder agrandar y demás, vamos a ir viéndolo despacio. Empecemos por la página 1. La página 1 es esta. En la columna de la izquierda de la misma tenemos, con el título de conceptos básicos, qué sintaxis tenemos que usar y algunos ejemplos. Vamos a agrandarlo. Y esto lo vimos, la única diferencia es que lo vimos en inglés, la clase pasada. Acá lo tienen en castellano, lo mismo. ¿No? Es decir, tenemos que juntar los datos, usar la geometría, etcétera, etcétera. Y nosotros contamos nada más que este pedacito de acá, conceptos básicos. Pero lo que no vimos es que nos aconseja qué patrón nos conviene seguir para una gráfica determinada. Y acá nos dice la sintaxis que tengo que usar. Y usa distintos colores, un verde oscuro para lo que es requerido y un verde claro para lo que es opcional. O sea que yo podría escribir desde acá hasta acá y ya algo haría. Inclusive nosotros hicimos un ejemplo, pero vamos a seguir haciendo el ejemplo que tenemos. Pero acá me sirve como un gran machete de qué es lo que tengo que hacer. Y acá amplía un poco algo más. Esto lo contamos un poco por encima, pero estaba en inglés, entonces lo contamos muy por encima. Acá yo lo que les aconsejo, los que tienen problemas de entender bien inglés, de usar este PDF que termina por la derecha, decía Spanish. Y nos quedamos acá nada más. Vamos a ir viendo el texto.
A la izquierda, conceptos básicos. A la derecha, geoms. A la derecha, geoms. O sea, si agarramos la primera hoja, la partimos por la mitad, a la izquierda tenemos conceptos básicos y a la derecha geoms. Y la geoms es una abreviatura de geometrics en inglés, que son las geometrías que usa ggplot2. Debajo de geoms tiene subtítulos: geometrías elementales, geometrías elementales. Debajo de geometrías elementales, una variable. Dos variables y tres variables. Bueno, te fuiste a la miércoles. Following others, yes, I think it's true. He is cursed. Dos variables, todo esto. Tres variables, todo esto. Vamos a seguir con lo que decía el texto. Por ejemplo, en geometrías elementales, los dos primeros dibujitos que están acá detallados. Hay una geom blank y una geom curve, que es la que está contando, y me da un dibujito de cómo es una geom curve y cómo la tengo que invocar. Un gráfico de cómo será la salida y cuál es la sintaxis particular de esa geometría. Yo quiero dibujar una curva, voy a usar geom curve. Pero, en realidad, yo tendría que agarrar una variable A y asignarle algunos datos, como por ejemplo este que están acá. O una variable B y asignarle esto que está acá. Y si quiero dibujar la blank, agarro A y le sumo esta. Y si quiero dibujar la curva, agarro B, que ya está guardada en una variable, y hago esto. Es como que yo tengo que entender qué es cada cosa y qué significa, pero es muy sencillo, van a ver que es muy fácil. Si me guío por este machete, ¿no? Por la cheat sheet. El paquete ggplot2 se basa en la idea que cualquier gráfica se puede construir usando estos tres componentes: datos, coordenadas y objetos geométricos. O sea que esto es lo que nosotros de alguna manera ya contamos. Pero acá está más grande nada más. Ampliando esto que también vimos. El esquema completo es el que ya mencionamos, pero acá está un poco más grande para ver lo requerido y lo no requerido. Y vamos a ir viendo qué es cada una de las cosas que están en color verde. ¿Qué datos tengo que poner? ¿Qué estéticas tengo que usar? Si analizamos el patrón
o su estructura, mejor dicho, podemos decir varias cosas. Los 3 primeros renglones son obligatorios y los otros son optativos. Si tomamos este patrón, para construir una gráfica completa de este patrón, tenemos lo que ya dijimos: más fuerte, requerido; más tenue, no requerido. Se proveen valores iniciales. Eso pasa mucho en R cuando tenemos argumentos predeterminados. Si yo no lo pongo, algo asume. Los 3 primeros renglones, ya dijimos, son obligatorios y los otros son optativos. Podemos consultar este PDF para ver la documentación oficial de ggplot2. O sea, este es muy rico. O material que anticipamos, ya sea para este curso como para la charla del miércoles. Vamos a analizar la sintaxis para el patrón ese que nos recomienda. Un argumento son los datos, que pueden ser 1, 2 o 3 vectores, por ejemplo. Es un ejemplo, podrían ser los datos. O usar una table disponible que es dat, que calculo que en algún momento va a aparecer esa, si es que no. Por acá la estamos usando, ¿no? ¿Ven? De alguna manera, en algún momento la vamos a usar cuando hagamos algo de código. En los ejemplos que hicimos, o que vamos a ver en código, luego se escribió un signo más. Y luego se debe elegir un geom. Y luego se invoca la parte estética, o sea que es los datos, le sumo la geometría y le tengo que especificar la parte estética. Y por último vamos a ver cómo le puedo aparecer en el año. Detalles, otro link. Esto es para leerlo varias veces y tenerlo como material de consulta, este anexo, porque es denso. Y acá de alguna manera vamos a ver algún ejemplo enseguida en la figura 2.7, que quiero ver cuál es. Bueno, 2.7, por arriba estará 2.7. Capítulo 2. Y me parece que vamos a volver a invertir el orden. Vamos a venir para acá. 2.7. Este ejemplo. Este es el ejemplo que viene contando en el anexo con lujo de detalles. Pero se carga la librería ggplot2. Voy a agrandarlo a ver si se puede. Y dice ggplot entre paréntesis dat, que es un TD. Después viene el más, AES, y le decimos la X es HWY, que obviamente para eso tenemos que conocer dat, porque HWY forma parte de este data frame, de este TD. Y después le sumamos un geom. ¿Ven?
Fíjense, los datos, la estética y la geometría. Y después después le digo algo que ni siquiera sé qué es. El problema es que cuando yo hago esta instrucción no encuentra el DAT, entonces DAT lo tendría que haber guardado en algún lugar y los datos que quiero cargar son el MPG. O sea que todo lo que hicimos acá arriba me dio un error. Cuando imprimo DAT me dice que es una table de 234 filas con 11 columnas. Y acá me muestra la primera parte, porque obviamente no me va a mostrar los 234, me muestra los 10 primeros. Tendríamos que hacer un str DAT para ver qué es cada cosa, pero bueno, acá nos damos cuenta. El fabricante, el modelo y un montón de años. ¿En qué año? La cantidad de cilindros. Es decir, es un montón de datos referidos a automóviles. Por eso se llama MPG. Y acá, en el histogram, tenemos que ir al machete para ver qué significa este tipo de cosas que están acá. Como vamos a dibujar un histograma, la geometría que queremos es un histograma. O sea, si lo buscamos en la tabla esa que vimos, vamos a encontrar que existe un histograma y nos va a mostrar qué es esto. Pero él toma un histograma y forma parte de entender cómo funcionan los histogramas en R, no solo en R, sino también cómo funcionan en lo que corresponde. Como acá le puse highway como atributo, es la X, esa la toma de acá, y acá le digo, dividime todo el intervalo de datos en 30 de estos. Eso en el mundo estadístico de histogramas, en inglés lo llamamos bins. Es toda una historieta que hay que conocerla, pero bueno, si le cambio el 30 y le pongo 20, me va a hacer menos. Me lo va a cambiar todo el histograma. Y después le digo fill, y la forma de decirle de qué color quiero los rectángulos, y esto es RGB, rojo, azul y verde, que son los colores primarios, y le digo 0C de rojo, 4C de azul, 8A en hexadecimal, obviamente, por eso acá dice numeral O, numeral 0. Esta es la forma de elegir un color, una paleta de color en R, siempre y cuando querramos tener la posibilidad de manejar color, y en este caso esta función de esta geometría tiene un atributo que es este, que lo puedo modificar. Si no, va a tomar el que viene por default. Le saco este segundo argumento y creo que lo pone en blanco. Y en realidad, este me dio error, pero el que me salió bien es este que está acá, que es el que me dibujo acá a la derecha. Pero que es lo mismo. Bueno, esto lo conté para decir, bueno, un poquitito lo que está en el anexo, para ir siguiéndolo un poco en detalle. Vamos a parar un poco acá de ggplot2 y vamos a ver algunos conceptos desde el principio de este texto que me interesan tener en cuenta para algunas cosas que vamos a necesitar en el curso. Vamos a empezar desde el principio.
Cuando la clase pasada y en algunas anteriores también hablamos de lo que nosotros llamamos NA, pero en castellano tenemos que hablar de valores atípicos más que NA. Porque un valor atípico puede ser NA, pero puede ser algo que no es NA. Entonces, un tema importante cuando estamos haciendo estadística o ciencia de datos es poder depurar nuestros datos. Y una de las cosas es decir los valores atípicos. Creo que ya dimos un ejemplo donde había una universidad que habían hecho una encuesta entre los alumnos y los varones habían puesto su altura y las mujeres también, y había cosas que no se entendían. ¿Por qué? Bueno, porque habían puesto las alturas en pulgadas, otros lo habían puesto en pies y pulgadas, otros lo habían puesto en centímetros, entonces no había coherencia entre los datos. Y si hacíamos algo, eso es atípico más que no disponible, porque digamos, lo cargaron. Hay que detectar qué valor realmente necesitamos poner en esa variable de ese data frame. Por lo tanto, tenemos que saber qué es un valor atípico. Un valor atípico es un valor o una observación que se aleja de otras observaciones. Es decir, un punto de datos que difiere significativamente de los otros puntos de datos. Por ejemplo, 78 pulgadas, 7 pies, 8 pulgadas, obviamente ese va a saltar como que es muy atípico. No es NA, es atípico. Lo tendremos que transformar en un NA y no sé, porque voy a cambiar el promedio, voy a cambiar los valores, voy a cambiar el estudio que estoy haciendo, porque hubo un dato mal cargado. Eso es el 80% del trabajo de un científico de datos. Una observación siempre debe compararse con otras observaciones sobre el mismo fenómeno antes de llamarlo realmente atípico. Acá viene el ejemplo: 200 centímetros, 6 pies, 7 pulgadas. Pero, ojo, este valor de 2 metros puede parecer un valor atípico comparado contra el promedio. Pero si nuestro universo son los jugadores de básquet de la NBA, y por ahí no. Por ahí es el promedio este. Un valor atípico puede deberse a la variabilidad inherente al fenómeno observado. Podría estar analizando salarios, entonces encontrar valores atípicos. Pero, ¿por qué? Bueno, porque puedo tener mezclado gente que gana poco con gente que gana mucho. Puede haber error experimental, cuando se midió, cuando se codificó. Uno se midió en centímetros, otro en pies, como pulgadas. Uno se midió en kilogramos, el otro en libras. También va a depender del universo. Es lo mismo un adulto que un bebé. Vamos a tratar de ver de qué manera podemos detectarlos, usando R. Hay algunos conceptos de estadística descriptiva y por eso volví para atrás. Algunos los vimos. Encontrar el mínimo, el máximo, hacer un histograma, hacer un diagrama de caja, esto es muy útil porque me lo detecta de alguna manera, y calcular sus percentiles. Son todos conceptos estadísticos, todo esto.
Pero también hay técnicas más formales como filtrados distintos, como estos 4 filtros, para probar valores atípicos, que acá están contados. El problema es, ¿qué hacemos? ¿Los eliminamos o no? Y forma parte de la experiencia. Algunas pruebas estadísticas requieren la ausencia de valores atípicos para sacar conclusiones sólidas. Pero no es recomendable que los eliminemos. Hay que hacerlo con cierta precaución para ver si hay que eliminarlo o no. Por lo que decíamos, los valores que podemos calcular, obviamente el promedio va a cambiar, la mediana va a cambiar, todo va a cambiar. Los datos estadísticos, si sacamos uno solo inclusive. ¿Qué pasa si los computamos con la mediana, con la media, con la moda o con cualquier otro valor? Y la exclusión o la inclusión va a depender del análisis que hagamos. Depende de 3 factores, si los eliminamos o los mantenemos. Algunas cosas son conceptos que ya hemos visto. Punto 1, punto 2, si estamos haciendo un análisis de regresión lineal, que es muy típico, y sacamos uno y chao, cambió la recta. ¿Qué diferencia hay o qué distancia hay entre los valores atípicos con las otras? Y acá vamos a usar el MPG, que es un dataset que está en el paquete ggplot2, que lo vamos a usar para hacer varios ejemplos de este tema. Y obviamente vamos a usar el ggplot2 también para graficar. La variable HWY son las millas por galón, es el consumo de un automóvil medido en millas por galón, bien americano. Galón de nafta, de combustible, millas, recorrido en millas en 20 kilómetros, en un highway. Highway en Estados Unidos significa una carretera de alta velocidad. Y para eso vamos a usar lo que se llama estadística descriptiva. La estadística descriptiva, para repasar un poco de estadística, podemos calcular el mínimo y el máximo. Y eso lo podemos calcular usando el min, usando el max, como funcione, como ya vimos, o usando summary, que por primera vez vamos a ejecutarla para que lo vean y entender qué significa el summary con respecto a lo que nos responde. Bueno. Yo tengo este dataset que es highway, que es una variable de este que ya vimos cómo llegábamos a él, y con summary me devuelve el mínimo 12, la mediana 24, la media 23,44, la máxima 44, y en el medio me pone el primer cuartil y el tercer cuartil.
18 el primer cuartil y 27 el tercer cuartil. Pregunta para la audiencia. ¿Saben qué es el primer cuartil y qué es el tercer cuartil? ¿Saben qué es la mediana? Cualquiera que conteste. La mediana es el punto medio entre el máximo y el mínimo, eso me acuerdo. Y los cuartiles no sé si tendrán referencia con... Bueno, ok. Lo vamos a ir viendo, no hay problema. Si en vez de usar eso uso max, me da 44. Si uso min, me da 12. Y si uso range, me da el mínimo y el máximo. Son todas funciones que algunas las vimos, pero ahora las vamos a profundizar. Me queda profundizar primer cuartil y tercer cuartil. Ojo que cuartil es una cosa y cuantil es otra. Ernesto, el primer cuartil no es la mediana entre el punto entre el punto máximo y el mínimo sin llegar a ser el range. Bueno, vamos a explicarlo un poco mejor. ¿Cómo lo explicamos mejor? Para que se entienda. Si nosotros tenemos una distribución gaussiana, una campana de Gauss, vamos a tener un mínimo y un máximo. Chao. Eso es fácil de ubicar. La media es el promedio entre el mínimo y el máximo. Si se fijan, 12 más 44 dividido 2, 23 más 44. ¿Está bien lo que estoy diciendo? No. 44 más 12, 56. Dividido 2. No sé por qué me da otra cosa. Tendría que ser... porque bueno. Bien. Aproximadamente 23. Sería. Me da 23,44. Pero después le explico por qué el punto 44. La mediana en realidad es por debajo de la mediana, entre el mínimo y la mediana, ¿cuántos hay? Y entre la mediana y el máximo, la misma cantidad de observaciones o valores. Esa es la mediana. Bien. Si yo agarro ese rango entre 12 y 20 y 44, lo puedo dividir en partes iguales. Si lo divido en 4 partes, tengo el mínimo, el primer cuartil, la media, el tercer cuartil y el máximo. ¿Y qué significa? ¿Cuántos entran entre el mínimo y el primer cuartil? Y me da el valor. ¿Cuántos entran entre el tercer cuartil y el máximo? Y me da el valor de lo que es el tercer cuartil. ¿Pero por qué? Porque se habla en cuartil como partes de un porcentual si todo el rango es el 100%. La mitad es el 50%, eso es la media. La mitad de la mitad de la media, que es el 25%, ese es el primer cuartil. Y el 75%, ese es el tercer cuartil. No sé si les confundí la vida, pero bueno, es estadística. Lo que pasa es que es importante entenderlo si hacemos algún estudio estadístico
entender qué es el primer cuartil, el segundo. El segundo en realidad no lo llamamos segundo porque lo llamamos media. El tercero, el cuarto no lo llamamos cuarto porque lo llamamos máximo. Y el primero no lo llamamos primero porque es mínimo. Y el cero, el cuartil, el de inicio. No sé si contesté la duda que estaban preguntando. Bueno, acá estamos analizando esa Tibble de 234 por 11, que ya le hemos mencionado. Con la estructura acá vemos qué es cada cosa, el modelo, etcétera, etcétera, algunos datos adicionales. Y acá sacamos los valores del highway. Vamos al histograma para empezar a entender una de las primeras herramientas que vamos a aprender a manejar en estadística. Una forma para detectar valores atípicos es usar histogramas. No es la que a mí más me gusta, pero a mí me gusta otra que ya vamos a ver si es que está acá. Para eso directamente no hace falta ggplot2. Tenemos la función is, que ya la hemos usado, que está en el paquete base de R. Y el default para el número de bins es la raíz cuadrada del número de observaciones para tener más bins que la opción predeterminada. O sea, esta función me dice cuántos bins tengo por default y no por default, sino por que yo lo cambio. Y acá vamos a ejecutarlo, miren. Histograma, primer argumento, ¿cuál es la variable? Esta. Segundo argumento, xlab, y le ponemos hwy. Tercer argumento main, y le ponemos histogramos hw. Y agarramos y le decimos breaks, esos son los bins. Y le ponemos sqrt en el rowdat. Y fíjense, el histograma hwy le puso el título. El título es el argumento main. Acá le puso highway a xlab, o sea, la etiqueta de la X. Esta puso. Como no le puse nada acá, él eligió que esta es la frecuencia. Es lo que en estadística se llama la frecuencia. Y me dibuja el histograma. Y me pone como breaks lo que le da esta cuenta. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y el rango que tenemos para el hwy, si nos fijamos en los valores que teníamos, el más chico, en el summary, era 12 el más chico y 44 el más grande. 12, 44. O sea, puedo ver y decir, upa, este se fue muy lejos. El promedio me da más o menos por acá. Esto ya es muy alto, por encima de 40 tengo este y este. ¿Qué pasa acá adentro? Todo lo que yo contesta en estos párrafos, y acá dice cuánto da la cuenta esa. Y acá cuenta cómo lo calcula. Y este ya lo comentamos, pero bueno, acá agregamos algunas cosas. Con ggplot2
en vez de con is. Este está en el paquete base y este hay que importar ggplot2. Por eso está el library adelante. Acá vuelve a contar ggplot. Como estamos empezando el texto, no lo vamos a volver a contar de vuelta. Y este lo vimos cuando estábamos por el fondo. Por lo tanto, vamos a empezar con el punto 2.3. Este es el diagrama que a mí más me gusta para analizar, para encontrar atípicos. Vamos a ver si los ejemplos que hay acá están bien. Aparte de los histogramas, que me permiten detectar posibles valores atípicos, los diagramas de cajas son útiles. Para mí más útiles todavía que los histogramas. El diagrama de caja, al igual que el histograma, no necesitamos cargarlo, más allá que lo podemos usar el diagrama de caja desde ggplot2, pero tenemos uno que lo podemos usar desde el paquete base. Y acá está. Este es el diagrama de caja. En este caso, el diagrama de caja está hecho con boxplot. No está hecho con ggplot. Porque esta es la instrucción anterior y esto que está en rojo marcado acá es, con estas tres instrucciones me dibujó esto. Pero vamos a tratar de entender que hay, también se llama el diagrama de bigotes, es decir, se dice que este es un bigote y este es otro bigote. Fíjense, tenemos un rectángulo, en el medio del rectángulo una línea gruesa, un bigote, otro bigote y dos circulitos. Y si tenemos un buen ojo, 14. ¿Y cuánto era el otro valor? 44. Que ya me olvidé. 44. No es muy feliz este 44. No es 44, pero parecería que lo fuera. El diagrama de caja tiene un algoritmo donde descubre posibles valores atípicos con cierta regla del juego que él tiene dentro de su algoritmo, valores que superan o estén por debajo del común de los otros, este y este. Si los saca, el máximo cambia. Por eso el máximo va a parar a 30 y algo, 38, por algo así, porque eliminó dos valores atípicos posibles. Cambia todo, porque cambia mínimo, máximo, primer cuartil, tercer cuartil, mediana. O sea, lo que me devuelve un summary, pero con un tratamiento muy especial de la función boxplot, me resta y me elimina los valores atípicos, cosa que no deberíamos hacer a priori, pero me los marca. A lo sumo veré qué hago con estos dos y volver a calcular su diagrama de caja. Pero con un simple golpe de vista es muy fácil encontrar los valores atípicos probables de un gráfico de dispersión, como se lo llama.
El más grande, 44 está acá. Pero él dice, ojo que en realidad si los eliminaras, este no es el más grande, porque lo eliminaste. Pero me lo marca. El círculo de arriba, este, está en 44. Y nos manda la figura 2.1, que no me acuerdo cuál era, para que lo recordemos. Me imagino que sé cuál es, pero por la duda. Dos, uno. El summary. El 12, 18, 24, 43,4, 23. O sea que los valores que nosotros tenemos, habiendo hecho summary, los tenemos representados en el diagrama de caja. Y esos valores están acá. Lo mismo. Pero dice, los círculos del diagrama de caja son elementos sospechosos. Preguntamos, ¿son válidos o no? Y ahora para decir, bueno, aparte de hacerlo con el boxplot, el paquete R, podemos hacerlo con una geometría que es GeoBoxPlot, que acá está hecho. Y la pregunta del millón es, ¿lo debemos corregir o lo tenemos que descartar? Y ahora viene un poquitito más de lo que de alguna manera fuimos comentando con los conceptos estadísticos que fuimos mencionando. Acá directamente dice, muchachos, si querés ver qué es lo que hacemos con ggplot, anda al anexo A. Llegó un momento donde dije, no voy a explicar todo el ggplot 2 acá, vamos a mandarlo al anexo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros al revés? Vamos a seguir un poquitito más tratando de entender el diagrama de caja, más allá de con qué lo hacemos. Un diagrama de caja ayuda a visualizar una variable cuantitativa al mostrar 5 resúmenes de ubicaciones comunes: el mínimo, la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil y el máximo. Y cualquier observación que se haya clasificado como un valor atípico sospechoso, utilizando el criterio de rango intercuartílico, que es lo que se llama el IQR en textos en inglés. En estadística usamos también el IQR en castellano, ¿no? El criterio IQR significa que todas las observaciones anteriores al cuartil de 0,75 más el 1,5 del intercuartil o por debajo de este otro son considerados como atípicos. Ahí está el algoritmo que decimos cuáles son considerados por atípicos, por debajo de esto o por encima de esto. Es decir, todo lo que cae fuera de este intervalo son atípicos o probables atípicos. Eso es lo que hace el boxplot con los circulitos. Cayeron por arriba, cayeron por debajo de este intervalo.
son los que se dibujan con círculos. Faltan 3 minutos para las 8 del break. Vamos a dejar justo acá en la página 16 para seguir con este concepto, porque tenemos dos posibles valores atípicos que habrá que analizar un poquitito más en detalle. O sea, en el comienzo de la 16.